Buenos días. Saludamos al economista Pablo Dávalos Aguilar, con estudios en maestría en Lovaina. Economista, gracias por aceptar la invitación. Existe una preocupación en el país sobre la situación económica que estamos viviendo, a más de la sanitaria. Y se suma el problema de la reducción del presupuesto para la educación superior en más de 98 millones de dólares. Comencemos por allí. ¿Cuál es su criterio sobre esta decisión del Ejecutivo en perjuicio de la educación superior? Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, solamente un punto que tiene que ver con la presentación. También tengo estudios de doctorado en economía en la Universidad de Grenoble en Francia y de postdoctorado también. Nada más de eso. Efectivamente, la situación del Ecuador a nivel económico forma parte de una situación a nivel mundial que tiene que ver con la interrupción del comercio mundial producto de esta crisis sanitaria. Eso va a significar que en el Ecuador los indicadores de crecimiento económico se vean muy, pero muy afectados, con un agravante, y es el hecho de que el Ecuador no tiene política monetaria, a diferencia de sus homólogos de Colombia o de Perú, por ejemplo, que pueden utilizar la política monetaria para un relanzamiento de su economía. En este caso, en Ecuador no tenemos esa política monetaria. No tener esa política monetaria, nuestras posibilidades se restringen a lo que se pueda hacer en el corto plazo, ¿no? Por eso es que efectivamente tenemos un ambiente de recesión económica, pero lo que es realmente paradójico es cómo en ese ambiente de recesión económica tenemos también un ambiente de crisis política, es decir, ¿por qué el gobierno, en vez de al menos evaluar la situación y considerar que es una situación muy compleja, muy crítica a nivel económico, donde hay millones de ecuatorianos que están en una situación de vulnerabilidad porque o son desempleados o son trabajadores por cuenta propia o son vendedores informales y en este momento no tienen ingresos para soportar tantos días de cuarentena? Porque en ese contexto el presidente opta por agravar la situación política, es decir, en una circunstancia donde no tenía por qué reducir el gasto en educación, porque además la Constitución lo prohíbe. El decreto de emergencia, el decreto de excepcionalidad también lo prohíbe, porque el presidente opta por incendiar el país. Es algo que no se entiende. Y además por poner en riesgo a una población que son los estudiantes universitarios, no solo en riesgo académico inminente, sino en riesgo de su salud pública, porque son estudiantes que van a salir a protestar y van a poner en riesgo su salud personal. Entonces no se entiende, sí, no se entiende cuando más la cantidad es muy pequeña, es una cantidad que no tiene comparación con lo que el presidente, por ejemplo, pagó el mes de marzo con respecto a la deuda externa. El mes de marzo el presidente pagó más de 700 millones de dólares en deuda, cuando un acuerdo con esos tenedores, que el mismo Fondo Monetario le había sugerido al Ecuador que llegue a un acuerdo para que esas posiciones de deuda se cubran después de la pandemia, un acuerdo con esos tenedores le daba las posibilidades al gobierno de tener los recursos para cubrir necesidades emergentes en salud y en educación. Entonces no se entiende por qué el presidente provoca una situación, aparte de la crisis sanitaria, una situación de crisis política. O sea, realmente en ninguna parte del mundo se entiende un presidente que está generando esa tensión social. Ustedes han manifestado, economista, como todos sabemos, en todo el país, los ecuatorianos, estamos conscientes de que estamos viviendo un estado de excepción. Ustedes han manifestado en el documento que han presentado en la Corte Constitucional que eso no quiere decir que el Ejecutivo tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiere o que le venga en gana. Efectivamente, porque se trata de utilizar mecanismos institucionales para defender a la sociedad. Hay mecanismos que están ya diseñados
que están jurídicamente argumentados y procedimientos, además, que constan en las leyes, en especial en la Constitución de la República. Si se violenta la Constitución, se violenta todo el orden jurídico de un país. Ese país entraría en un estado de anomia. ¿Y qué es lo que tenemos? Que ya el año pasado le solicitamos a la Corte Constitucional que observe el texto de la Carta de Intención, porque en ese texto habían transgresiones al ordenamiento jurídico nacional. Por ejemplo, la Carta de Intención establecía que el Banco Central debe ser declarado autónomo. Eso es imposible porque la Constitución prohíbe la autonomía del Banco Central, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Entonces, cuando nosotros le pedimos a la Corte Constitucional el año pasado que se defina sobre el Estatuto de Constitucionalidad de la Carta de Intención, la Corte Constitucional decidió dar un paso al costado y dijo que la Carta de Intención no genera efectos jurídicos. Retornamos este mismo año y producto de la renuncia de la exministra Andramuño, nosotros le dijimos a la Corte Constitucional que por favor defienda el gasto en salud, la inversión en salud. Y otra vez la Corte Constitucional dijo que ese no era su problema, que no tenían absolutamente nada que ver con eso. Retornamos nuevamente a la Corte Constitucional para decirle que defienda el gasto en educación. Entonces, no nos sorprendería que la Corte Constitucional en esta circunstancia nos vuelva a indicar nuevamente que ese no es su problema. En este estado de excepción, economista Dávalos, entonces, ¿cuál debería ser el papel de la Corte Constitucional? Es una institución que en este momento deja mucho que desear porque no ha cuidado a la sociedad ecuatoriana, no ha cuidado el ordenamiento jurídico, no ha cuidado la vigencia del texto constitucional. Es una institución que está morosa con la ciudadanía. Yo pienso que uno de los puntos fundamentales el próximo año, cuando tengamos el cambio de gobierno, va a tener que ser el cambio en la Corte Constitucional. Los jueces constitucionales no demostraron probidad, honradez, ética social, más bien todo lo contrario, no se subsumieron a las políticas del Estado, se convirtieron en engranajes del poder, en obstáculos para la institucionalidad del país. Ustedes están apelando al constitucionalismo popular. ¿Qué significa eso? Significa que se deben utilizar las herramientas que constan en el texto constitucional y convertir al pueblo, la sociedad, al ciudadano de la calle en un actor político utilizando esas herramientas porque la Constitución lo establece, la Constitución lo permite. Es decir, no se necesita ni ser diputado o asambleísta, ni ser ministro, etcétera, para ir a la Corte Constitucional y pedirle a la Corte Constitucional que garantice la vigencia de los derechos. No se necesita ser PhD ni una persona instruida para ir a la Corte Constitucional y pedirle que vigile y que cuide y que proteja los derechos. No se necesita ser un líder político, se necesita ser un ciudadano preocupado por su sociedad nada más. Cualquier persona, independientemente de su grado de escolaridad, cualquier persona con que sea alfabeto y sepa firmar es suficiente, puede ir a la Corte Constitucional. Lo que nosotros hacemos es incitarle al pueblo, incitarle a la sociedad a que utilice la Constitución para defender sus derechos. Eso se llama constitucionalismo popular. Economista, quitar del presupuesto de la educación superior más de 98 millones, obviamente es un duro golpe que afecta a la investigación, por ejemplo, a los emprendimientos. Ahora será de pedir al Todopoderoso que dé una mano. No se puede hacer eso porque la Constitución protege la educación en todos los términos, educación primaria, secundaria y universitaria, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno es un acto inconstitucional. O sea, totalmente inconstitucional. Es un acto antijurídico, además es una violación a la Constitución que debe ser determinada por las instancias pertinentes, ¿no? La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional ha llamado al ministro de Finanzas y le ha preguntado por qué hizo eso. El ministro de Finanzas le miente a la Comisión de Educación diciendo que ha tenido una ¿Al ministro o al viceministro? Al ministro de Finanzas, al ministro Martínez.
Porque Lo quien hizo elabora el ayer. documento es el viceministro, de acuerdo a... Sí, pero el jefe responsable de esas decisiones es el ministro. Por eso el ministro tiene que ir a responder. Porque si llamas al viceministro, el viceministro lo único que te va a decir es que yo obedecí órdenes. Yo obedecí instrucciones. Entonces tienes que llamarle y tienes que interrogarle justamente a la persona que da esas órdenes, a la que asume la representación jurídicamente legal de esa institución que es el Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso el ministro de Finanzas. La Comisión de Educación le llamó al ministro de Finanzas, le interpeló con respecto a la decisión de disminuir arbitrariamente el presupuesto para las universidades. El ministro no supo responder, el ministro mintió, el ministro trastabilló, el ministro no tuvo un discurso coherente, lógico, sustentado, que dé cuenta por qué tomó una decisión que va en contra del ordenamiento jurídico. En conclusión, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional va a llevar adelante el juicio político del ministro de Finanzas. Y no solo eso, sino que además yo creo que Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado tiene que actuar inmediatamente, porque no solo es un acto inconstitucional, es un acto antijurídico. Antijurídico significa delito. Pero lo que hizo el ministro es un delito, ¿no? Entonces tiene que la institucionalidad ya pronunciarse al respecto, creo yo. Pero se puede confiar en estos momentos, en estas actuales circunstancias, en la Asamblea Nacional, cuando sabemos que está venida a menos, que goza de una imagen muy pobre a nivel nacional y que la gente no confía y que quieren que se vayan todos a su casa. Sí, es indudable que la Asamblea Nacional jugó un rol, si se quiere, mínimo durante la coyuntura de octubre, no apareció en la coyuntura de octubre. Ahora también está jugando un rol mínimo, no está parando, si tú quieres, la agresión del Ejecutivo al pueblo ecuatoriano que se demuestra, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿no? Más allá de pronunciamientos muy puntuales, de observaciones muy marginales, pero el presidente de la Asamblea no ha tenido un rol protagónico ni en la coyuntura de octubre ni en la actual coyuntura de la crisis sanitaria, es absolutamente verdad. Pero es la institucionalidad que tenemos. En este momento, creo yo, están dadas todas las condiciones para el juicio político al ministro de Finanzas. Yo pienso que de lo que se pudo apreciar ayer y de lo que se puede apreciar del comportamiento de los partidos políticos, lo más probable es que estemos a puertas del juicio político al ministro de Finanzas. Y lo más probable es que sea censurado por la Asamblea Nacional. Es decir, el ministro de Finanzas extendió tanto las sábanas que ya no tiene chance que le cubran, ¿no? Es decir, que el ministro de Finanzas ha hecho muchos méritos. Para salir. O sea, fíjate tú que la Asamblea le pidió que no pague a los bonos 2020 y que destine esos recursos para la emergencia sanitaria, y el ministro hizo caso omiso del pedido de todos los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional. Es decir, no le importa lo que digan esos partidos políticos, y ahora que se enfrenta a un eventual juicio político, no tiene apoyos políticos para eso. De pronto el gobierno y sus aliados, pero para los aliados del gobierno es muy difícil sostener a un ministro que quiere cobrarles impuestos a los más pobres, que no ha planteado ninguna estrategia de reactivación económica, que le ha hundido al país en un abismo que pocas veces se lo ha visto, ¿no? La crisis habría sido muchísimo menor, los muertos habrían sido muchísimos menos con otro ministro de Finanzas, estoy más que seguro de eso. Además, economista, estamos sometidos a los caprichos, a las órdenes, a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, que nos entregan dinero a cambio de esto, de más sacrificio. Efectivamente, sí. La ciudadanía tiene que entender que los 600 millones de dólares que va a entregar el Fondo Monetario se tienen que avalar con decisiones en política económica que constan efectivamente en la carta de intención. El Fondo Monetario ha pedido reiteradamente la eliminación del gasto público, sobre todo en salud y educación. La desarticulación del sistema de salud obedece justamente a las presiones del Fondo Monetario Internacional. Si nosotros no tenemos en este momento una fortaleza institucional en salud, se debe al hecho de que el Fondo Monetario impuso prescripciones muy duras para el país. Por eso, en el caso de salud, salieron más de 3.000 trabajadores en los últimos meses del sector de salud, y por eso está tan destruida la institucionalidad en salud, ¿no? Y la muestra es de que no teníamos la capacidad institucional ni siquiera para recoger cadáveres.
A ese nivel llegamos y la ciudad que más soportó eso fue Guayaquil, que es el distrito 8 de salud, que es el distrito que acusó el recorte más drástico en salud, pues por eso hay los muertos, ¿no? Porque el Fondo Monetario le exigió al gobierno justamente que restrinja todo el gasto en salud y en educación. El Ejecutivo, economista, aprovechándose de esta emergencia del estado de excepción, está entonces violando la Constitución en varios campos, como el de la educación, el de la salud, el de los derechos humanos, el derecho al trabajo, etcétera. Efectivamente, el gobierno en estos últimos meses está tratando de llevar adelante lo que no pudo hacer de octubre a diciembre, cuando hubo una enorme manifestación popular que le restringió su margen de maniobra. Entonces está utilizando la pandemia, está utilizando el hecho de que el pueblo ecuatoriano no puede salir a las calles, no puede protestar, se está apalancando en los protocolos este momento de aislamiento, cuarentena, para llevar adelante políticas de ajuste. Eso es absolutamente real, pero esas políticas de ajuste no pueden durar mucho tiempo, pues la sociedad ecuatoriana finalmente va a reaccionar. Tarde o temprano la sociedad ecuatoriana reaccionará tanto frente a este gobierno cuanto en las próximas elecciones, que son inminentes, son en febrero del próximo año. ¿No? Estamos a 7 meses más o menos, de 7 a 8 meses de las próximas elecciones. Y la ciudadanía va a respaldar, creo yo, a candidatos que lleven adelante una estrategia de defensa del Estado, defensa del sector público y de fiscalización absoluta y de cambio de todas las leyes que hizo Lenín Moreno. Entonces estamos frente a un ajuste que no va a durar, en supuesto que finalmente se dé, no va a durar más allá de unos 5 o 6 meses. Entonces no se entiende por qué se lo hace. No se entiende por qué el presidente Moreno se arriesga cuando está ya terminando su mandato. ¿Por qué el presidente Moreno está provocando todas las condiciones para una crisis política, una crisis social, una crisis humanitaria, en contexto donde está prácticamente fuera? Los estudiantes universitarios ya están en las calles, economista Dávalos, ya están en las calles protestando por las decisiones del Ejecutivo que afectan gravemente la educación superior. Están y van a seguir saliendo. Están en las calles con gritos, con manifestaciones en medio del estado de excepción de la emergencia de COVID. Y van a seguir saliendo. Esto recién inicia y son jóvenes a los cuales no les importa si tú quieres someterse al riesgo de contraer el virus, porque están en una situación tan dramática de perder todo su futuro. Saben que algunos de ellos van a morir producto de la pandemia, ¿no? Pero ellos saben que si no defienden ahora sus derechos, las consecuencias serán duras a futuro. De hecho, la Universidad Central en su reunión del Consejo Académico ya definió no abrir la matrícula para el próximo año lectivo porque no tiene las posibilidades de hacerlo. Es decir, se están afectando a decenas de miles de jóvenes su derecho a la educación. Son palabras mayores, ¿no? En consecuencia, no se entiende por qué el presidente Moreno realiza este tipo de maniobras. No tiene ningún sustento, ni político, ni técnico, ni económico, no tienen absolutamente nada que ver, porque el próximo gobierno lo primero que tiene que hacer es restaurar todas estas heridas que ha provocado, todos estos desgarres que ha provocado el gobierno de Moreno, es lo primero que va a hacer, ¿no? El próximo gobierno tiene que devolverles los recursos a las universidades y punto final. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué somete al riesgo a tantos miles de jóvenes? No se entiende realmente. Economista, finalmente, ¿qué criterio le merece las denuncias diarias de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha puesto los pelos de punta a los ecuatorianos? ¿Cómo es posible que, aprovechándose de una emergencia sanitaria, se den el lujo, la banda, como dicen los ecuatorianos, de alzarse con el santo y la limosna? Y no solo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también en el Ministerio de Salud. Recuerda que los sobreprecios de las fundas plásticas también corresponden a hospitales públicos, ¿no? Y no sabemos qué más habrá, no sabremos qué tiene que ver, o sea, todo lo que tiene que ver con fármacos, con tecnologías, procedimientos, no sabemos. Lo que me asombra es el rol de Contraloría y el rol de Fiscalía. Tan expeditos para actuar cuando se trata de las conveniencias del poder,
y tan morosos para responder en estas circunstancias cuando está en juego la salud de la gente. Otros personajes, creo yo, que tienen que ser juzgados por el pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones, tiene que ser el Contralor General, que tiene que responder por toda esa inanidad en los últimos meses, así como la fiscal Salazar. Tiene que responder por qué fue tan expedita para perseguir a líderes políticos del anterior gobierno y cuando habían pruebas evidentes de corrupción del actual gobierno, hizo mutis por el foro. O sea, ¿por qué en un caso actuó con tanta presteza y por qué decidió, si se quiere, no actuar o actuar con desidia cuando estaba de por medio la salud de los ecuatorianos? Entonces, eso generó un ambiente de impunidad, eso generó un ambiente de hacer lo que se quiera con la salud y la vida de los ecuatorianos. La justicia está pidiendo, o el pueblo, mejor dicho, está pidiendo a la señora justicia que se despierte. Mira, en estos meses no se va a despertar. Creo que el próximo año no solo vamos a tener que cambiar de presidente y de asambleístas, vamos a tener que cambiar primero Contralor, vamos a tener que cambiar Fiscalía, vamos a tener que cambiar Corte Constitucional, Consejo Nacional de la Judicatura, todos los organismos de superintendencias, por ejemplo. ¿Cómo es posible que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado haya permitido que insumos médicos se vendan al precio que les dé la gana? ¿Cómo es posible que la economía popular y solidaria no haya actuado, por ejemplo, y haya utilizado el dinero electrónico para proteger a sus 7 millones de socios con créditos emergentes cuando hay un fondo de 400 millones ahí que puede ser utilizado para esta coyuntura, ¿no? Estamos sin institucionalidad, no hay institucionalidad. Y además, el gobierno de Lenín Moreno le hizo mucho daño al país. Además, inventaron el tema de compras públicas, hecha la ley, hecha la trampa. Efectivamente. Efectivamente, entonces creo que el próximo año vamos a tener como tarea los ecuatorianos reinstitucionalizar al país. Tenemos que reconstruirnos como país, tenemos que pedirle disculpas a todos los ecuatorianos que sufrieron las consecuencias de esa desidia, de esa anomia gubernamental y tenemos que fiscalizar. Esta fiscal Salazar, o sea, una vez que pierde el cargo, no puede irse tan campante sin haber demostrado al país por qué actuó de forma tan estratégica, igual que el Contralor Celi, igual que el Superintendente de Control de Poder de Mercados, el Superintendente de Bancos, el Superintendente de la Economía Popular y Solidaria, igual que la Función de Participación, que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Igual que otras instituciones estatales, ¿no? Y no se trata de persecución ni de venganza, se trata de justicia, se trata de construcción institucional. Las instituciones tienen que funcionar, no con la brújula puesta en el poder, sino situadas, contextualizadas de acuerdo a lo que necesita la sociedad. Completamente de acuerdo con sus criterios y opiniones. Ha sido el economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Seguiremos en contacto.